Muy bien, voy a comenzar a grabar. Bien, pues bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos a el tercer coloquio de salud mental, titulado La invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 60 y a la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. Asimismo, queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y, sobre todo, al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Paulina Lazo de la Vega Alonso y seré la moderadora de la ponencia que lleva por nombre Repercusiones cognitivas y emocionales en alumnos y alumnas de primaria a raíz de la pandemia. A continuación, daré pie a leer la semblanza curricular de las ponentes que el día de hoy nos acompañan. Tenemos el privilegio de estar recibiendo la ponencia de Carolina Padua Martínez, y Carla Jimena Rangel. Carolina Padua Martínez es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es alumna becada por excelencia académica, miembro activo del Consejo Universitario como vicepresidenta del Colegio de Psicología desde el 2020 y voluntaria en Refugee Health Alliance, brindando intervención psicológica a población migrante. Carla Jimena Coyotl Rangel es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es alumna becada por excelencia académica, miembro activo del grupo de investigación en neurociencias del Colegio de Psicología desde el 2019 y voluntaria en Refugee Health Alliance, brindando de igual manera intervención psicológica a población migrante. Bueno, sin más, le cedo el micrófono a las ponentes que van a intervenir en esta mesa. Les recordamos a las y los asistentes que la exposición durará de 45 a 50 minutos y al finalizar se abrirá un tiempo para preguntas y respuestas. Si desean enviar sus preguntas y comentarios a lo largo de la ponencia por medio del chat, serán bienvenidas y en este espacio se les dará lectura. Por otro lado, si desean participar por medio de la apertura de su micrófono, se les dará la palabra. Si llegara a acabarse el tiempo de la ponencia y hubiera preguntas pendientes, las ponentes amablemente nos proporcionarán algunos datos para tener contacto con ellas. Les pedimos de favor que mantengan sus micrófonos silenciados a lo largo de la ponencia. Adelante, Carolina y Carla. Muchas gracias, Pau. Comparto pantalla. Si requieren algún apoyo, por favor no duden en comentarme. ¿Podrías compartir la presentación? Tan solo, perdón, en el que compartes, creo que podemos darle unos 3 minutitos porque me comentan que hay varias personas que no pueden entrar. Ok, claro que sí. Si me permiten, voy a checar esta dificultad en un momento más. Entonces, damos 3 minutitos y comenzamos. Muchas gracias. Gracias.
Para las personas que nos estén acompañando en este momento, les ofrecemos una disculpa. Estamos teniendo algunos problemas para el ingreso de algunos asistentes, pero en un minutito más ya comenzamos con esta ponencia. Les agradecemos muchísimo por su paciencia y su comprensión. Estimadas ponentes, ¿me pueden confirmar si se puede ver su presentación, por favor? Sí, ya se ve. Gracias. Sí, sí se ve, gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿gustan que demos inicio a la ponencia? Sí, 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 sí. Muy bien, pues el micrófono es de ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pau. Buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos las gracias por haberse conectado a esta hora en sábado. Y bueno, Carlita y yo les vamos a hablar sobre las repercusiones cognitivas y emocionales en alumnos y alumnas de primaria a raíz de la pandemia. Siguiente, por favor. Muy bien. Para comenzar, vamos a dar un pequeño repaso a este fenómeno a nivel mundial causado por el coronavirus y sus múltiples variantes. Como todos sabemos, se afectaron muchos sectores, ¿no? Y uno de ellos fue el educativo. De la noche a la mañana prácticamente hubo un cambio radical. Las niñas dejaron de ir a las escuelas y comenzaron a tomar clases en plataformas digitales, ¿no? Una de ellas pues es Classroom. Entonces, nos encontramos en un sistema de aprendizaje a distancia sin precedentes, ¿no? Especialmente en una población a nivel primaria, donde apenas están desarrollando las habilidades de las niñas y se les pidió que se autogestionaran y que se autoeducaran. ¿Y por qué se les pidió esto? Porque en realidad esta alternativa fue pensada a corto plazo. El problema es que la pandemia pues se ha alargado cada vez más. Siguiente. Y pues bueno, como nos comenta Caro, a raíz de la pandemia obviamente se tomaron distintas medidas. Una de ellas pues fue el confinamiento, que trajo consigo también diversas consecuencias o diversas pautas que tuvimos que seguir y que obviamente repercutieron en el tema pues que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Que es la cognición y pues el aprendizaje de los niños y las niñas. Les voy a explicar un poquito qué fue lo que pasó a raíz del confinamiento. En primer punto, hubo una discontinuidad de las pautas habituales de interacción social. ¿Qué quiere decir? Que nosotras o nosotros estábamos muy acostumbrados a relacionarnos en espacios físicos, ¿no? Y pues a raíz de la pandemia y del confinamiento, tuvimos que modificar esas pautas y ahora buscar una manera de que eso pudiera llevarse a cabo de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, estos eventos que se realizan, justo nos trasladamos de un salón de clases en un centro escolar a un salón de clases virtual en plataformas, entonces es un poco esa parte. Ahora también está el cambio en los hábitos de comportamiento individuales y colectivos. Por ejemplo, ¿no? Ya no podemos juntarnos a menos de 1,5 metros de distancia. Entonces, pues todo eso
repercute, ¿no?, en nosotros y pues en la manera de comportarnos de manera individual, pues va a traer una consecuencia de manera colectiva. Ahora también hubo repercusiones a nivel psicosocial y de salud mental. ¿Por qué? Porque con esta incertidumbre de la pandemia, de entender qué es el virus, cómo funciona, por qué se contagia tanta gente, por qué es tan mortal, pues obviamente surgen en nosotros pensamientos y sentimientos de soledad, de tristeza, de frustración. Hemos atravesado también diversos procesos de duelo y obviamente todo esto, al ser un cambio tan repentino que se dio básicamente en un fin de semana, pues ha provocado que nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos se den, pues ahora sí que muy abruptamente y es una carga muy grande. Y por último, obviamente, el confinamiento y la pandemia han traído consecuencias a nivel educativo, sobre todo en el aprendizaje y en el desarrollo evolutivo de las y los niños, que bueno, en este punto, que es el tema central de esta ponencia, vamos a profundizar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Nuestra intención en esta ponencia no es decir que pues, llegó la pandemia y con ella todos los males, porque así no fue. Ya existía en México un rezago educativo y una brecha digital, pero gracias a la necesidad de aislamiento y pues esta interacción social limitada, esas brechas y ese rezago se hicieron aún más grandes, ¿no? Y pues lamentablemente esto recayó en los alumnos y pues les causó sentimientos de frustración, porque probablemente hubo actividades que no pudieron hacer, a lo mejor un paseo escolar, ¿no? También hubo mucha incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, y sigue habiendo, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, y pues el miedo muy presente a contagiarse, pues, del coronavirus. Siguiente. Y pues bueno, con base en esto que nos comparte Caro, ¿qué fue lo que pasó? Como bien les dijo, no es que a raíz de la pandemia todo el sistema educativo pues valió, ¿no? Sino que se hizo evidente todo este rezago y todo este mal manejo que obviamente ya existe en el sistema educativo mexicano, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica se observó que sigue presente una brecha a nivel digital, porque pues se han presentado diversas dificultades para acceder a la conectividad y a las herramientas tecnológicas pues necesarias. Y obviamente esto va a profundizar la desigualdad y la exclusión. Y pues ahora sí, como conclusión, es una realidad que obviamente nos preocupa a todos y todas los involucrados en la educación. Psicólogos, psicólogas educativos, docentes, niños y niñas, adolescentes, universitarios, todos los que estamos involucrados en este proceso. Y obviamente esto va a provocar un rezago educativo, sobre todo en aquellos hogares o en aquellas zonas donde no se tiene una buena conectividad o acceso a luz o a internet. Y también que no cuenten con los dispositivos necesarios, adecuados y suficientes para las clases virtuales. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos estar en un hogar donde somos, no sé, 5 hermanos y sí, puede que tengamos un celular, una laptop, una tableta, una computadora, lo que sea. Sin embargo, es una, ¿no? Que tenemos que compartir entre varias personas. Entonces, eso obviamente a veces dificulta también que el acceso sea el óptimo. Y pues obviamente con base en esto el avance académico se ha interrumpido, siendo muy contadas las excepciones. O sea, nosotros podríamos considerarnos ahora sí que afortunados porque tenemos este acceso a internet o a luz y podemos comunicarnos y seguir aprendiendo a través de estas plataformas, pero ha habido niños y niñas que no han resultado de la misma manera. Y obviamente los estudiantes pertenecientes a las minorías han resultado los más afectados, es decir, aquellos de pueblos originarios, aquellos estudiantes con discapacidades o que vivan en zonas rurales. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora ya dando este repaso al contexto, queremos compartirles la razón por la que nos surgió esta inquietud de conocer las repercusiones cognitivas y emocionales en alumnos y alumnas de primaria. Lo que pasó es que como tanto en la primaria cambiaron las dinámicas, pues también para nosotras. Entonces nuestras prácticas presenciales se convirtieron a prácticas virtuales y esto nos dio la oportunidad de conectar con estudiantes de primaria de una manera totalmente diferente. No fue un intercambio, digamos, presencial, pero sí pudimos tener un acercamiento, aunque sea a través de la cámara.
¿Y cuál fue el objetivo? Pues justo el objetivo fue detectar cómo se vieron afectados los procesos de enseñanza-aprendizaje en las clases en línea y pues de esa manera poder exponer las repercusiones. Nosotros nada más vimos 2 grados, nada más segundo grado y sexto grado de primaria. Y para poder identificar las dificultades hicimos unas encuestas a los docentes. En este caso, nada más les vamos a presentar las preguntas que resaltaron las necesidades más urgentes de ese momento. Siguiente. Sí, como les mencionó Caro, lo impactante y lo importante de esta práctica es que también nosotras como psicólogas tuvimos la oportunidad de realizarlas en línea. Entonces, creo que pudimos tener un mejor acercamiento y un mejor panorama de los sentires o cómo se están afectando estos procesos de los que les vamos a hablar por parte de lo que nos comunicaban las y los docentes y también las y los alumnos. Les voy a empezar a explicar un poquito qué fue lo que obtuvimos por parte de segundo grado. De este grado están a cargo 4 docentes, que fue a ellos y a ellas a los que se les mandó esta encuesta, que pues nos hicieron el favor de contestarnos y pues les hicimos como un resumen, ahora sí que de las respuestas pues más importantes. En primer lugar, les preguntamos si ellos habían observado que la dinámica de su grupo se había visto modificada. Y podemos observar que la mitad de ellos nos dijeron que, pues sí, de manera regular, es decir, no abruptamente, pero sí notaron un cambio. Y la otra mitad nos comentó que mucho. Ellos sí habían notado un cambio súbito en la dinámica de su grupo. Y también les preguntamos cuáles eran los 3 problemas principales que ellos o ellas, docentes, habían identificado en esta nueva modalidad virtual. Tenemos aspectos como que no hay contacto físico y pues la sociabilización obviamente se ha visto afectada y también que hay muchos alumnos que están solos, ¿no? O solas en sus casas. También nos mencionan que hay algunos padres que son muy aprensivos y hay niños muy dependientes a ellos. Entonces les hace falta a estos últimos, pues la convivencia física, ¿no? Con sus docentes, con el personal de la escuela, con sus amigos o amigas. Hay falta de atención, desinterés y comunicación muy poco efectiva. Entonces, este punto no se los quiero adelantar ahorita porque lo vamos a abordar más a profundidad adelante, pero pues es importante porque pues fue de lo que más surgió a través de estas encuestas. Las y los docentes estaban verdaderamente preocupados por la falta de atención, la falta de interés y la comunicación poco efectiva. Y por último, también nos mencionan que hay distracción, ¿no? En los alumnos y las alumnas. La siguiente, por favor. Por otra parte, encontramos, o bueno, más bien les preguntamos si habían percibido algún impacto de manera emocional en sus alumnos y alumnas desde que comenzaron las clases a distancia, o sea, desde que se empezaron a tomar a través de una plataforma. Y pues aquí vimos que todos los docentes nos contestaron que sí, en efecto habían percibido un impacto emocional. Entonces les pedimos que nos justificaran su respuesta y nos comentaran, pues, por qué es que lo percibían de esta manera y nos comparten algunas cosas como las siguientes. Pues sus actitudes son como de, ay, pues hago otras cosas mientras estoy en la clase, al fin que no me ve la maestra, ¿no? Porque pues en una pantalla tengo Classroom o la plataforma que utilicen y pues mi cámara prendida, pero en la otra puedo ver Netflix o estar jugando o lo que se pueda hacer en internet, ¿no? Entonces, pues no están atentos y los docentes y las docentes pues notan esto. También algo muy, muy importante que vamos a abordar igualmente más adelante es que las docentes y los docentes notan a sus alumnos cansados y pues obviamente con esta necesidad de convivir y de ver a sus compañeros. También nos mencionan que algunos han perdido familiares y pues necesitan despejar su mente, ¿no? Lo que les comentaba hace rato de los procesos de duelo que estamos viviendo. El siguiente comentario nos menciona que en general hay falta de interés y de atención. Otra vez surge este punto. Y el último nos comentan que se muestran interesados en esta nueva forma de aprendizaje. Sin embargo, expresan extrañar su cotidianidad y pues quisieran regresar el tiempo, ¿no? Para pues volver a ver a sus amigos, regresar a sus centros escolares de manera presencial, etcétera, aunque pues también nos comentan aquí que han aprendido pues un poco de estas nuevas tecnologías. La siguiente, por favor.
Entonces, después de haber aplicado estas encuestas a las y los docentes y lo que nosotras mismas pudimos observar a través de nuestra práctica, que como les recuerdo fue también de manera virtual, identificamos estos principales retos en la educación, pues ahora sí que a nivel virtual. La primera es la convivencia deficiente, ya que al no tener un espacio físico donde los niños y las niñas se puedan relacionar e interactuar, se ha vuelto muy complicado socializar y esto ha propiciado también sentimientos de soledad o de tristeza. Asimismo, mantener la atención y el interés en las clases pues se ha vuelto complicado debido a que pasar tanto tiempo frente a la computadora o frente a cualquier dispositivo electrónico suele cansarlos. Creo que seguramente algunos de nosotros presentes también lo hemos experimentado, ¿no? Ya sea a través del home office o a través de las clases virtuales, los que seguimos estudiando, pues es cansado. Y estar en casa, pues lo vuelve ahora sí que más complicado porque aparecen muchos distractores. La siguiente, Pau, por favor. También encontramos que el alumnado extraña la cotidianidad, por lo que la dinámica de los grupos se ha visto modificada y el desempeño y la motivación, que van a ser factores sumamente importantes también, se han visto afectados. Y por último, para las y los docentes, se ha obstaculizado el poder comunicarse de manera efectiva y poder conocer realmente qué es lo que sienten o qué es lo que piensan sus alumnos y alumnas acerca de esta educación en línea. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos con sexto grado. Es una etapa pues totalmente diferente. Entonces, las dificultades más urgentes que se identificaron en este cuestionario fueron más de carácter cognitivo, es decir, cómo se está aprendiendo, ¿no? Y bueno, aquí en esta primera pregunta que les presentamos dice, ¿cómo ha percibido la atención del grupo en las clases? Y el 100% de los docentes, eran nada más 3 docentes, dijeron que estaba regular. Posiblemente si hubieran sido clases presenciales, como antes no eran, a lo mejor hubieran habido más diferencia de colores, ¿no? A lo mejor un docente hubiera dicho que buena, a lo mejor otro regular, o sea, puede ser que mala, ¿no? Pero aquí hemos visto que sí hay un cambio gracias a las clases en línea. Siguiente, por favor. Muy bien. En esta dice, ¿han habido dificultades para comprender los temas? Aquí las respuestas tenían que ir de 1 a 5, donde 1 era nada y 5 totalmente. Entonces las respuestas fueron 3 y 4, de mayormente 3, lo que significa que pues no ha habido comprensión de los temas. Posteriormente veremos más que nada como la relación entre la atención y la comprensión de los temas, pero esto sí se ha visto afectado. Probablemente lo mejor sería que hubiera un 5 de calificación. Siguiente, por favor. Y bueno, la última pregunta que les vamos a presentar dice, ¿qué tanto considera que los alumnos están obteniendo los aprendizajes clave del curso? De igual manera, era de 1 a 5, 1 nada, 5 totalmente, y la mayor calificación fue de 3, nada más un docente dijo que era 4. En realidad lo que queremos es que sea 5, pero esto no fue así. Siguiente, por favor. Y bueno, los resultados. En general, los resultados de la encuesta, hubo 2 puntos buenos, ¿no? El punto bueno es que hubo un buen manejo por parte del alumnado y del cuerpo docente de las plataformas digitales. Quiere decir que no había ningún problema en poder manejar Zoom, en encontrar nuevas herramientas digitales para las clases, ¿no? Por ejemplo, Google tiene un montón de herramientas nuevas para hacer las clases más dinámicas. Al igual que la interacción del grupo es buena, hay que recordar que estamos hablando de sexto grado, entonces pues son niñas que no entraron cuando había pandemia, sino que ellos entraron en la modalidad que era presencial y pues la interacción del grupo ya estaba construida. Digamos que los focos amarillos es que no hay una obtención de los aprendizajes claves totalmente, la atención fue regular y no hubo comprensión suficiente de los temas, lo cual en sexto grado son puntos que son muy urgentes porque van a pasar una nueva etapa. Y si los aprendizajes claves, que no los tengan bien introyectados, pues van a tener posiblemente muchas dificultades, que esto puede tener, lo pueden arrastrar de primaria, secundaria o hasta preparatoria, ¿no? En el peor de los casos. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora sí les vamos a presentar las repercusiones cognitivas y emocionales que observamos, que también nos hicieron reflexionar y que también pudimos investigar un poco más a fondo.
Siguiente. Pues bueno, en el ámbito cognitivo, los principales factores que nosotros identificamos que se han visto pues en complicaciones son la atención, la comprensión, la retención, la comunicación, la socialización, el desarrollo cognitivo de las y los niños y también su desarrollo psicomotriz. Sobre todo, hemos presentado también dificultades en lectura, en el ámbito de la comprensión, en la escritura y las matemáticas. ¿Esto por qué? Porque como les comentábamos al principio, pasamos a un modelo en el que tenemos nosotras y nosotros mismos, y bueno, los niños y las niñas mismos, autoeducarse, autogestionarse y aprender a trabajar de manera independiente. Y esto, al ser una edad, ahora sí que temprana, estamos hablando de un rango entre los 6 y los 12 años que comprende la primaria, donde apenas estamos justamente desarrollando todas estas habilidades de socializar, de conocer a nuestros compañeros, de aprender a organizarnos y de aprender a formar hábitos, pues esto se vuelve sumamente complicado porque no estamos acostumbrados a autogestionarnos o a autoeducarnos. Y si, por ejemplo, a nosotras como universitarias se nos ha hecho bastante difícil, ahora pasemos al contexto de esa edad, ¿no? Cuando teníamos 6, 12 años, alguna vez nos imaginamos o podríamos imaginarnos qué hubiéramos hecho en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un dato que tenemos que tener en cuenta. Según la UNESCO, en 2020, marcó que el nivel de aprendizaje de los estudiantes en tiempos de pandemia ha disminuido un 60%. 60% es muchísimo. Y una de las mayores dificultades han sido la lectura y la escritura, desde la adquisición hasta la comprensión de la misma, la cual repercutirá en el ámbito matemático. Por supuesto es que si las niñas no saben escribir ni leer, pues mucho menos van a poder comprender las matemáticas, ¿no? Y pues igual esto puede causar consecuencias pues, bastante graves. Siguiente, por favor. Ahora sí, les queremos explicar mucho más a fondo cuáles son aquellos factores que dificultan la atención y la concentración, que fueron todos estos aspectos que desde el principio de esta ponencia les estuvimos diciendo que más adelante los explicábamos y los profundizábamos, entonces pues ha llegado el momento. Hemos notado que falta estructura y ha habido obviamente una pérdida de la rutina habitual. ¿A qué nos referimos con esto? A que los niños ya no son como de, bueno, me tengo que despertar a esta hora porque hago tanto tiempo a la escuela y entonces la primera materia que tengo es esta, luego tengo receso y así, ¿no? Sino que ahora es muy fácil que los niños y las niñas puedan despertarse 5 minutos antes de la clase, en pijama, sin desayunar, nada más meterse, no prender la cámara y en realidad no sabemos si están presentes y pues obviamente esto dificulta entender cómo están llevando a cabo este proceso de aprendizaje. Entonces esto por esta parte de la falta de estructura, la pérdida de la rutina, de horarios, de hábitos, etc. Obviamente hay distracciones del entorno, tanto de la calle, de la casa, la familia platicando, la televisión, el señor que pasa vendiendo en la calle y todo lo que el mismo dispositivo al que el niño o la niña está conectado puede ofrecerle, que era lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que puede estar, pues según la maestra me ve a través de la cámara, pero pues puedo tener otras muchas ventanas abiertas donde puedo estar realizando actividades diferentes a la de mi clase. También va a haber distracciones internas. ¿Esto por qué? Debido a que se han presentado diversas emociones, ¿no? Y como les comentábamos hace rato, estas son de manera, pues ahora sí que abrupta, ¿no? Por este cambio tan súbito que hubo, como son la tristeza, la ansiedad, el estrés, y muchos de los niños y las niñas están atravesando procesos de duelo. Aquí vamos a entender como el duelo no solo la pérdida de algún familiar, sino todo esto que ya hemos platicado, la pérdida de su rutina, la pérdida de sus hábitos, la pérdida de, pues lo que antes llamábamos la normalidad, ¿no? De la convivencia que antes se realizaba, de poder ver a sus maestras, al personal de la escuela, etcétera. Y algo muy importante que hemos detectado es que estos factores que dificultan la atención y la concentración
son propiciados también por la ausencia de pausas y de cambio de escenarios. ¿A qué nos referimos con esto? Que probablemente en la educación presencial los niños tenían tal vez recesos entre clases, entre materias o pequeñas pausas en la misma clase y no sé, por ejemplo, tenían 40 minutos de recreo o media hora. Y aunque sea ese cambio de salgo de mi salón y me voy al patio y puedo cotorrear con mis amigos, eso ayuda mucho a las niñas, los niños, adolescentes, a quien sea, a poder regularse, a poder despejar su mente y prepararnos para la siguiente actividad, ¿no? En este caso, pues la siguiente clase o la siguiente materia. Y lo que vemos aquí en la educación virtual es que esos espacios no se tienen, simplemente terminamos una clase, cerramos ese link y abrimos otro, ¿no? Yo creo que el único cambio de escenario es me voy a la sala o al baño, pero pues en realidad ya no se tienen como estos pequeños recesos que servían para podernos regular y volvernos a preparar para lo siguiente. Entonces, lo que va a pasar es que, pues a través de esto vamos a empezar como a cansarnos, ¿no? Obviamente, estos procesos tan seguidos, tan largos, las horas de trabajo muy, muy, muy densas, pues va a propiciar que como niños o niñas se cansen y obviamente como esta pérdida de interés, ¿no? Ahora que si empezamos a tener desinterés, pues obviamente no vamos a poner atención, o sea, pues a mí me da igual lo que está diciendo la maestra, ir por ella. Entonces, sin atención, obviamente no vamos a tener comprensión de los temas o de los conocimientos que se nos están impartiendo. Y si no hay comprensión, menos va a haber retención. Entonces, al final vamos a tener un aprendizaje, pues, no óptimo, no como nos gustaría. Y esto obviamente también va a repercutir de manera emocional en los niños porque se van a presentar estos pues sentimientos de, oh, no estoy aprendiendo lo que debería, ¿qué voy a hacer si el otro año me preguntan esto que ya debería saber y no lo sé? Entonces va un poquito por ahí. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Y la siguiente, por favor, Pam. Ahora, también es muy importante recordar que la infancia es un periodo crítico y es muy importante tanto para el desarrollo cognitivo y para el desarrollo psicomotor. Entonces, nosotras hemos identificado sobre todo estas dos cuestiones en el desarrollo de las y los niños. La primera es en cuestión a la actividad física, ya que esta juega un papel pues crucial en la salud, todos lo sabemos. Sin embargo, también en el neurodesarrollo, en la formación de hábitos y también en el bienestar mental, ¿no? Trae muchos beneficios. Sin embargo, pues a raíz del confinamiento y todas las medidas sanitarias, pues se ha impedido que los niños y las niñas realicen este tipo de actividades físicas con la misma frecuencia de antes, ¿no? No sé, saliendo de la escuela ir a sus clases de natación o de karate o de fútbol, lo que sea, o las mismas clases de educación física que se les impartían en las escuelas. Entonces, esto obviamente ha quedado limitado y ha abierto paso al sedentarismo, retrasando todo este desarrollo que la actividad física nos ayuda a crear. Ahora, también se han perdido muchas actividades, digo, muchas oportunidades, perdón, de aprendizaje social, ya que pues estas se daban principalmente en los centros escolares y mediante el juego, y pues obviamente esto retrasa también la interacción entre pares, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros un primer día de clases, o las niñas y los niños generalmente el primer día de clases, llegan, empiezan a ubicar a sus compañeros del salón, dicen como, ay, bueno, él dijo algo chistoso, igual y le hablo. Y pues, ¿cómo nos acercamos, no? Oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿qué hiciste ayer? ¿Cuál es tu materia favorita? Lo que sea, ¿no? Porque tenemos a nuestro compañero ahora sí que en la banca de al lado a nada de distancia de nosotros. Y con esta modalidad virtual es sumamente complicado, sobre todo les pongo el ejemplo de segundo grado, que son niños y niñas que no han tenido la oportunidad de convivir tanto físicamente porque se encuentran en los primeros años de su educación pues primaria. Entonces, pues ahora, ¿cómo le hago para, no sé, si me cayó bien caro o le quiero hablar a ella, cómo le hago a través de la pantalla, ¿no? O sea, le hago una seña o no sé. Entonces, ese tipo de cosas obviamente se han visto modificadas y también van a empezar a, pues, retrasar cómo es que nosotros aprendemos a relacionarnos, ¿no? Ya no es tan fácil, porque puede que regresemos, no sé, por ejemplo, a las escuelas que ya están teniendo su modelo híbrido,
pero pues empezamos con el grupo a distancia y nadie se conoce, entonces va a ser así como de, "Ay, ¿qué hacemos, no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ahondar un poquito más en lo emocional. Ya Carlita mencionó un poco, pero ahora vamos a tratarlo a profundidad. Si retomamos el caso de segundo grado o hasta de sexto grado, ¿no? Que se perdió esa convivencia con sus compañeros. De repente hubo este cambio radical y evidentemente este cambio tan repentino y sin que nadie realmente te preguntara ni te avisara, pues tiene un impacto emocional. Imagínense aquí quienes están presentes haber estado en primaria sin sus compañeros en una etapa donde necesitas justo el juego, que te ríes, como dice Carlita, que, ay, dijo algo chistoso, ¿no? Ya no hay, ya no existe. Se perdieron frases como de, ese grupito de atrás se me separa, ¿no? O sea, ya no existe ese grupito de atrás que se separa y que todo regañado y resignado se cambiaba de lugar y cada quien a una esquina del salón, eso ya no va a existir, porque ahora todos los niños, en general los estudiantes, estamos y están como en una gran primera fila del salón, ¿no? Donde estás frente a una cámara que ve cada movimiento que haces, que aparte es súper invasivo. Y si volteas a un lado, volteas al otro, no hay nadie. Está tu cama o está tu, no sé, tu sala, ¿no? Y ya tú estás ahí solo, sola, sole, ¿no? Y justo esto causa un sentimiento de soledad. ¿Y la soledad qué puede causar? Pues puede causar apatía, la motivación va a bajar, además de que puede haber tristeza, y también van a haber cambios bruscos de ánimo. ¿Por qué va a pasar esto especialmente en las niñas? Porque al igual que están desarrollándose a nivel cognitivo, se están desarrollando a nivel emocional. Apenas están conociendo sus emociones, dónde las sienten, cómo las van a manejar ellos y ellas poco a poco, ¿no? Y también hay que resaltar algo, ¿no? Cuando antes alguien iba a la escuela y le habían regañado en su casa, o no sé, algo había pasado, llegabas a la escuela y pues había una contención de parte de tu docente o parte de tus compañeros, ¿no? Llegaban y me decían, ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Y ya te abrazaban, ya te consolaban, te hacían reír, ¿no? Y ahora pues eso se perdió. Y coloquialmente se hacen memes que dicen, profe, no prendo la cámara porque estoy llorando. Y eso pues, nos puede dar como risa, ¿no? De momento. Y dices, ah, pues sí está chistoso, ¿no? Pero el problema es que nos está reflejando una realidad que también se está perdiendo esa conexión, que también eso va a favorecer a la dinámica de un grupo. Siguiente, por favor. También la duración prolongada de la pandemia ocasiona pues mucho malestar, ¿no? Porque no hay esta noción de término. Cada vez nos dicen, no, es que ya va a terminar, ya es la gran ola, ya es la gran ola y sigues esperando a que termine y esto nomás no termina, ¿no? Vas cambiando de colores en el semáforo y dices, bueno, ya que se les ocurra uno nuevo. También pues está muy presente, justo por esto, o sea, el cambio de semáforos y tanta información, pues este miedo al coronavirus, ¿no? Como decía Carlita, la falta de espacio en la casa puede dañar a nivel cognitivo y a nivel emocional, porque va a causar una frustración pues muy grande y también no tener un lugar propio, ¿no? Un elemento pues muy importante que hay que mencionar es la violencia familiar, que últimamente pues ha incrementado y va a ocasionar, entre otras cosas, estrés, ansiedad y mucho miedo. Y ahora ya ni siquiera hay ese espacio de escape, se perdió. Y justamente se está viviendo pues un duelo de la escuela presencial, de los compañeros, de los familiares también puede haber, y de las rutinas y de las actividades, ¿no? Entonces que de repente no se extrañen si han visto a las niñas pasar por todas las etapas de duelo, por la negación, por el enojo, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Muy bien, continuando por esta parte de lo emocional en los niños y las niñas, cómo ha repercutido, pues obviamente estamos ante un evento masivo, sin precedentes. O sea, esto nunca se había visto. Yo creo que lo más cercano que habíamos tenido, en efecto, fue eh, la influenza, cuando fue el H1N1. Pero si ustedes pueden recordar, o al menos yo estaba como en tercero de primaria, me parece. Sí, o sea, fue como que está la influenza, es súper contagiosa, nos vamos a enfermar horrible. Entonces, todos a sus casas. Pero pues yo recuerdo que estuvimos en casa poco tiempo, no sé si fue más, pero al menos yo no lo recuerdo tanto, como ahora que llevamos año y medio encerrados, ¿no? Entonces, pues eso obviamente provoca como pues un pequeño trauma, ¿no? O un gran trauma, porque pues es cambiar tu manera habitual de vivir, de convivir, de aprender,
de un día para otro, ¿no? En este caso, literalmente fue de un fin de semana para otro. Entonces, pues va a considerarse como un evento traumático, puede ser. Ha habido pues obviamente la pérdida de la rutina y sobre todo un desgaste psicológico. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre, justo lo que nos comentaba un poco Caro, ¿no? Eh, Sobre todo porque no sabemos cuándo va a acabar. Entonces, estamos como de, bueno, el semáforo. Y luego es como, bueno, hay algunas escuelas que, por ejemplo, ya iniciaron con su modelo híbrido, pero pues no falta que es como, no, pues al primero que se contagie, otra vez nos regresamos a la casa. Entonces, es todo el tiempo con esa incertidumbre de, voy a regresar a la escuela presencial, ya regresé y capaz que alguien se contagia y otra vez ya salimos todos. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Aún seguimos sin entender cómo funciona este virus al 100%, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo tantos contagios? ¿Por qué sigue muriendo tanta gente? ¿Qué onda con las vacunas? O sea, todo el tiempo es información nueva que tenemos que estar pues al pendiente y ese bombardeo también nos afecta, también nos desgasta psicológica y mentalmente. Entonces es importante que tomemos todos estos aspectos en cuenta. Y ahora, súper importante, es que nuestras habilidades o nuestras aptitudes se han visto cuestionadas. ¿Por qué? Porque ya no sabemos si van a ser suficientes. O sea, no sabemos, por ejemplo, si nuestro cuerpo va a responder a la enfermedad en caso de que nos enfermemos, o no sabemos si voy a saber manejar una computadora para entrar a mis clases. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo soy muy mala con la tecnología y luego es como, ay, ¿cuál es el link? O qué hago, ¿no? Entonces ahora imaginemos un niño de 6 años, una niña de 6 años o 12 que tiene que autogestionar todas esas actividades pues solo o sola. Y entonces empezamos a cuestionarnos como realmente tengo las habilidades, realmente tengo las aptitudes, realmente voy a poderle hacer frente a la pandemia. Esto imagínenselo en voz de una niña o un niño entre 6 y 12 años, ¿no? Suena pesado, o sea, a nosotros nos causa esta angustia, esta frustración, este miedo, este estrés. Ahora imaginemos, ¿no? Muchas veces creemos que los niños o las niñas no se dan cuenta de lo que sucede. Sin embargo, están igual de enterados, incluso más que nosotros. Y pues obviamente todo esto ha sido súbito y ha repercutido directamente en nuestra vida cotidiana, no en uno, sino en múltiples aspectos. Al siguiente, por favor. Bueno, la relación entre lo emocional y lo cognitivo lo hemos estado comentando, ¿no? Entre hablar de lo cognitivo y lo emocional, pero ahora veámoslo totalmente juntos. Esta frase nos gusta mucho, dice, no existe cognición sin emoción. Para poder comprender mejor esto, vamos a imaginar que aquí todas, todos y todes estamos en una clase de primaria, ¿no? Somos estudiantes de primaria y entonces Carlita y yo el día de hoy les vamos a enseñar sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Y para esto les vamos a pedir que lean, bueno, abran su libro de texto y van a leer cada uno, un párrafo del capítulo de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Probablemente durante unos pocos minutos tengamos su atención. O sea, sí, van a poner atención al momento en que lean su párrafo. Pero entre más joven eres, significa que no has practicado lo suficiente en mantener la atención por mucho tiempo. No sabemos exactamente, dependiendo de su edad, en cuál minuto, pero en alguno les vamos a perder. Y si se les hace un examen, probablemente no vayan a sacar como que una nota muy buena, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque fue extremadamente aburrido. Y como es totalmente aburrido, pues perdieron el interés en el tema de la Revolución Mexicana. Justamente, sin emoción no hay cognición. Por el contrario, si les contamos la Revolución Mexicana como un chisme, y bueno, suponemos que a la mayoría les gusta el chisme y les entusiasma, a nivel neuronal van a producir lo que coloquialmente se conoce como neurotransmisores felices, que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Y si les hacemos el mismo examen, probablemente su nota será mucho mejor, quizás hasta saquen 10. ¿Y por qué pasó esto? Porque hubo una emoción. Se emocionaron, se sintieron felices respecto a la Revolución Mexicana. Al igual que si hicimos algún juego o si les estuvimos preguntando, van a producir noradrenalina. Y esto va a pasar que van a estar alertas. Entonces, en teoría, ese tema lo aprendieron muchísimo mejor de esa manera que si hubieran leído cada uno, un párrafo, que hubiera sido muy aburrido y muy monótono. Siguiente, por favor.
Pero hay que tomar en cuenta unas cosas. Puede ser que haya un docente en una clase que sea súper dinámica, que esté dando todo de sí, se vista chistoso, sepa utilizar todas las herramientas posibles en Google y use el Kahoot, ¿no? Pero si hay un problema emocional severo y continuo en los y las alumnas, no van a poder aprender. Y esto es algo que ha ocurrido mucho en la pandemia. Hay situaciones muy fuertes que no terminan. El aprendizaje pues no será óptimo. Además de que con esta falta de interacción social, como ya lo hemos visto, que va a promover justo la cognición, no van a ser los ideales, ¿no? Lo que van a aprender, no van a tener las habilidades suficientes. ¿Y qué pasa con las habilidades suficientes? Esto va a ser como un círculo vicioso, ¿no? Si no lo aprendes bien, no tienes las habilidades suficientes. Y esto va a ocasionar, como ya había mencionado Carlita, pues miedo, frustración, ¿no? A lo mejor inseguridad. Y esto va a ser un interferente en el aprendizaje, ¿no? Con el famoso, es que no voy a poder, me voy a equivocar, ¿no? Y en consecuencia, pues no vas a tener las habilidades suficientes. Y bueno, ya con todo esto que les acabamos de contar, siguiente, por favor. Concluimos, Carlita y yo, que las clases en línea no son tan malas, ¿no? No tienen, no van a ser todo malo. Tienen cosas positivas, especialmente lo que nos han resaltado. Y es que es una oportunidad para trabajar en conjunto, docentes, psicólogos y psicólogas educativos, padres y madres de familia, para un mejor aprendizaje. Esto quiere decir que todos y todas somos una especie de rompecabezas. Imaginamos un rompecabezas de 1000 piezas. Si ese rompecabezas de 1000 piezas le falta una pieza, probablemente pues no se vea mal, ¿no? Así pasa con el aprendizaje, falta una pieza y no es de que no exista el aprendizaje, nada más que no será pues el ideal. En cambio, si tenemos todas las piezas, ¿no? En conjuntos, tenemos las 1000 piezas, pues el rompecabezas se va a ver completo, se va a ver bien. Y así pasa con el aprendizaje, porque la educación es integral. La educación no va a terminar nada más en la escuela, sino que también va a la casa. Esto va a ayudar mucho también, por ejemplo, a esta modalidad híbrida, ¿no? Si la mamá, el papá conoce a su hijo, a su hija, a su hija y considera que a lo mejor las clases en línea no le han afectado tanto, pues va a decir, bueno, mejor te quedas en línea y así ya no te contagias. Pero muchas veces pasa que los niños y las niñas, pues les cuesta mucho trabajo mantener la atención, como ya lo hemos visto. Entonces, a lo mejor lo más óptimo sería mandarlo y mandarla a un sistema híbrido, ¿no? Pero eso nada más se va a poder hacer si tenemos el apoyo de todas y de todos. Y así se tendrá pues un mejor aprendizaje. Siguiente, por favor. Retomando también esta parte de que buscamos o la educación debería ser de manera integral, hablemos también de este aspecto del bienestar emocional y su relación con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque sin bienestar emocional, es decir, si todavía traemos cargando estos sentimientos de frustración, de impotencia, de enojo, de preocupación, de, ay, ¿qué voy a hacer el siguiente año si no aprendo? ¿O por qué no estoy aprendiendo lo que se supone que debería? Obviamente va a propiciar un aprendizaje deficiente. Y al estar aprendiendo de manera deficiente, pues no va a haber un bienestar emocional porque, como les decía, van a venir a nuestra mente todos estos pensamientos. Entonces, pues sabemos que muchas veces, o por lo que nos ha tocado ver, en las escuelas no se implementan algunas actividades que promuevan que los niños se conozcan desde edad temprana, que conozcan sus emociones, sus sentimientos, cómo reaccionan ante diversas situaciones, si es que hay alguna reacción, por ejemplo, física, no sé, cuando se enojan, les duele el estómago o cosas así. Y es muy, muy importante para que ellos puedan tener una correcta cognición y un correcto manejo de sus emociones, que juegan, sobre todo en esta pandemia, un papel primordial en muchos ámbitos de la vida, pero pues para efectos de esta ponencia, para el aprendizaje. Necesitamos que los niños tengan un bienestar emocional para que puedan tener una correcta cognición y viceversa, ¿no? Un correcto aprendizaje o un aprendizaje óptimo para que puedan sentirse bien emocionalmente. Entonces, nosotros queremos proponer, fue algo que ya intentamos y que, pues la verdad funcionó muy bien, que se incluyan actividades extras que no necesariamente tengan que ir relacionadas con el currículo escolar o con los temas académicos que tengan que revisarse. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotras quisimos implementar en nuestras prácticas realizar actividades que se salieran como del molde de lo académico, de los temas, de todo eso, para justo promover y dotar a los niños y las niñas de estas habilidades, ¿no?
Por ejemplo, hablamos mucho de la atención o la concentración. Entonces, en lugar de ponerlos a leer, como dice Caro, que bien es obviamente una habilidad que debe desarrollarse, pero ¿por qué no buscamos otras estrategias, por ejemplo, en las clases virtuales? En lugar de que leamos, ¿por qué no meditamos? Y eso trae muchos beneficios. Trae atención plena, trae relajación, trae regulación. Por ejemplo, también nos podría apoyar en esta parte de que no tenemos un cambio de escenarios, ¿no? O no tenemos los suficientes descansos. O que al niño y a la niña estar todo el tiempo viendo la computadora los cansa. Entonces, esa podría ser una actividad que si bien no está directamente relacionada con un contenido académico, puede ayudarnos como docentes o psicólogas o psicólogos a promover estas habilidades en los estudiantes. Por ejemplo, el uso de pinturas como colorear mandalas o que los niños hagan cualquier obra de arte, analizarlas también, por ejemplo, ponerles una imagen y preguntarles como, oye, ¿qué crees que está pasando en esta imagen, no? Esto estimula obviamente pues el pensamiento, la imaginación, también nos ayuda a la concentración. Por otro lado, les platicábamos también como del desarrollo psicomotriz, ¿no? Entonces, como, hoy, pues, ¿qué hago si ya no puedo darles clase de educación física y ya no pueden correr por todo el patio o ya no pueden ir al taekwondo o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, existen las percusiones corporales, ¿qué quiere decir? Que pues ahora sí que siguiendo un ritmo, los niños tienen que imitar o hacer diversos movimientos. Entonces, pues eso nos ayuda a la motricidad y también nos ayuda a la coordinación. Súper importante, también proponemos que se hagan estos check-in emocionales lo más cotidianamente que se pueda. ¿Esto por qué? Porque yo como docente o como persona a cargo de un grupo puedo identificar, este día mis alumnos en el check-in emocional me dijeron, estamos súper contentos. Entonces yo puedo adecuar mis estrategias o mi manera de impartir mi clase o de brindar estos contenidos a cómo se sientan mis alumnos en este momento, ¿no? Por otra parte, si al día siguiente me dicen como, oye, estamos exhaustos, ok, ¿qué voy a hacer para que ellos sigan adquiriendo estos aprendizajes de la manera correcta? Pero también adecuándome al estado de ánimo de mi grupo, ¿no? Porque pues obviamente, como ya comentamos, eso influye muchísimo. Pues tenemos otras actividades como el Strut o diversos juegos que promuevan también la convivencia, pues aunque sea de manera virtual. Por ejemplo, nosotras intentamos una actividad muy chistosa donde les poníamos imágenes en la pantalla de cualquier personaje, película, serie, lo que fuera, y los niños y las niñas tenían que disfrazarse lo más parecido posible a ese personaje. Entonces era pues un tipo rally, era con cosas que ellos encontraran en sus casas, entonces de repente uno decía como, no, pues yo no tengo nada, entonces entre todos les daban ideas, todos abrían su micrófono y compartían, entonces pues sabemos que si bien no es una convivencia física, es una alternativa para los tiempos que estamos viviendo. Entonces nosotras pues queremos dejar esto sobre la mesa, esta reflexión o esta invitación a que tomemos este cambio de modalidad como una oportunidad para trabajar de manera más integral por la educación y por los procesos de aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. Y pues eso sería todo de nuestra parte y les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias, Caro y Carla. Fue una ponencia, pues, muy agradable porque no solamente vimos como este lado, pues, complejo que significa el cambio radical que sufrimos todas, todos y todes al eh, pasar a esta cuestión novedosa, ¿no? No estar acostumbrados y tener que adaptarnos y pues intentar ser resilientes, ¿no? Pero en muchas ocasiones no se puede y sobre todo siendo pues un infante, ¿no? Que está justo en este proceso de relaciones sociales, de conocimientos de su cuerpo, de conocimientos de sus emociones. Entonces, pues eso justo ayuda, bueno, el contacto ayuda muchísimo a ese desarrollo, ¿no? Entonces, que se vea esta merma, pues sí es muy importante, pero por el otro lado, pues también nos aportan estas posibles soluciones, ¿no? O al menos una manera de poder intentar solucionarlo. Entonces me parece bastante pertinente que no solamente nos quedemos en esta parte como mala, sino que también abordemos este lado positivo y que pues nos aliente mucho a nosotras como psicólogas en formación y a
las y los psicólogos que ya son egresados y son maestrantes y doctorantes, para que pues sigamos preparándonos, que sigamos apoyando y dando todo de nuestra parte, ¿no? Para poder ayudar a estas pequeñas personas que van a tener seguramente muchos conflictos. Entonces, muchísimas gracias. Aquí les dejamos el contacto de las ponentes por si gustan contactarlas si les queda alguna duda posterior, si es que no da tiempo. Sin embargo, en este momento se abre el espacio de preguntas y respuestas. Les pedimos de favor que si van a abrir su micrófono sean breves, debido a que puede haber algunas otras que quieran, algunas otras personas que quieran participar y pues las ponentes puedan responder esas participaciones. Aquí tenemos un comentario de Olivia que felicita a las ponentes diciendo que fue una excelente ponencia, una muy interesante ponencia. Tenemos una participación de Evangelina Martínez diciendo que pues muchas felicidades a ambas, que fue también una excelente ponencia. Y bueno, pues le cedo el micrófono a quien guste participar. Oh, Evangelina nos pregunta, disculpen, ¿qué es el STUT? Sí, el Strut es un juego en el que las palabras son nombres de colores, entonces tienes que decir no el color, no el nombre, o sea, no la palabra, o sea, tienes que decir el color de las letras. Ese es el Strut y justo ayuda para pues la atención, o sea, es una buena actividad para las 8 de la mañana y poner justo a los niños y a las niñas a decir el color de la palabra. Muchísimas gracias. Yo tampoco lo conocía. Muchas gracias por compartirlo. También tenemos más felicitaciones de Alejandra, de Gabriela, excelente ponencia, de Evangelina también, muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Tenemos todavía 2 minutitos para poder realizar estas intervenciones. Les cedo el micrófono. Bueno, si no hay ninguna participación, chicas, yo quisiera hacerles una pregunta. Eh, ¿Qué enfoque clínico consideran ustedes que podría apoyar a estas deficiencias y precisamente que se apliquen este tipo de actividades o incluso de tareas para mejorar este aprendizaje? Pues creo que lo hemos platicado y consideramos que un enfoque cognitivo-conductual sería muy adecuado, o sea, hablando pues de manera psicológica, porque este enfoque promueve como una reconfiguración en nuestro pensamiento y por lo tanto en nuestra conducta, ¿no? Y sobre todo nos funciona mucho cuando necesitamos readaptarnos. Y que es justo lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Tenemos que adaptarnos, tenemos que encontrar alternativas a lo que está sucediendo. Entonces ese enfoque puede guiarnos mucho, ahora que para estas cuestiones del aprendizaje y de todos estos procesos cognitivos de desarrollo, las evaluaciones neuropsicológicas son de mucha ayuda porque ahí podemos detectar ahora sí que las complicaciones que están surgiendo de manera cognitiva, de manera social también. Pues llegaron algunos comentarios y algunas preguntas. Desafortunadamente ya son las 5:30 de la tarde, entonces les ofrecemos una disculpa porque no será posible que sean respondidas en este momento. Sin embargo, pues aquí estarán los datos de las ponentes por si gustan pues hacerles estas intervenciones de manera particular. Lo proyecto de manera breve debido a que ya debemos dar cierre a esta ponencia. Por si lo gustan anotar, damos unos segunditos. Bien.
Pues les agradecemos muchísimo a todos y todas los asistentes por habernos acompañado en este tercer coloquio sobre la salud mental. También les agradecemos mucho a las ponentes por tan grata exposición y tan clara. Y pues los invitamos a seguirse conectando en las demás conferencias, talleres o mesas de debate que continuarán a lo largo del día hasta, me parece, las 7 de la noche, que será la inauguración. También los invitamos, la clausura, disculpen. También los invitamos a asistir. Pues que tengan un muy bonito día, cuídense mucho y hasta pronto.